No, gracias a ustedes por estar acá. Gracias a los que se tomaron el tiempo de venir y estar aquí conmigo haciendo este contacto visual tan delicioso. Y gracias a quienes van a estar viéndolo en otro momentico. Cuando Guillermo me escribió contándome, ¿ahí me oyen bien los que están en el Zoom? ¿Es bueno el volumen? Sí, Listo. Sí, te estamos oyendo bien. Ok. si se pudiera bajar un poquitico la cámara porque está como contra contra el techo. Sí. Eso, gracias. Listo. Entonces, cuando Guillermo nos escribió a un grupito de personas y dijo, estoy muy inquieto con la decisión de un par de amigos, siento que debemos seguir conversando de cosas y siento que tenemos que abordar el tema de la muerte. Entonces, estoy buscando expertos. Dije yo, bueno, ahí no califico, pero tengo experiencias. Entonces, hoy yo le decía a Guillermo, lo único que yo tengo es una fascinación por la muerte, que ha sido desde toda mi vida, desde chiquita, la muerte me ha fascinado. No es que la esté llamando, sino que me impacta de una manera linda, me conmueve, me gusta, nunca ha sido un drama, ni nunca ha sido un dolor, ni un desgarro, tanto que muchas veces yo siento que he sido calificada un poco de insensible por esa realidad, pero ha sido un gusto. Entonces, de tantos años de estar al lado de Santiago, entendiendo también la muerte desde otra mirada, y teniendo la fortuna de ser parte de su grupo de estudio hace más de 20 años, la muerte siempre ha sido como una presencia para ser estudiada desde sus palabras hasta los textos y el grupo con el que compartimos, pues hay muchos lugares para estudiar. Em, y le decía a Guillermo, yo tengo es lo que viví en mi casa. Yo tengo el tránsito de mi papá, el de mi mamá y el de mi hermano mayor. Y tengo el tránsito de mis mascotas que creo que han sido de los más intensos en mi vida. Y acompañado de cada uno de esos tránsitos han sido los duelos que he tenido de la mano. Y como siempre me fascinó la muerte, hace muchos años yo he venido sintiendo mi propia muerte. Por eso la charlita de hoy la llamo Sintiendo mi propia muerte. Y me ha encantado poder sentir mi muerte desde un estado de plenitud, de salud, de bienestar económico, físico, mental, emocional, espiritual, familiar, sentir la muerte desde un lugar donde la muerte pareciera no estar invitada, pero sintiendo la muerte permanentemente. Encontré esta frase que creo que tiene algo mío y el algo de alguien más, no sé de quién es, pero morir antes de morir es recordar quién soy. Por eso es que me llamó la atención la muerte, porque entendí que si yo logro morir antes de que realmente la muerte sea una realidad, pues entonces realmente me voy a cuestionar en quién soy, qué es lo que estoy perdiendo. Si estoy aquí parada llena de bienestar y decido que morir es una opción, entonces ahí sí me toca pensar qué es lo que estoy dejando atrás. Entonces, quiero que se les va a enfriar el cafecito, péguense un buen bocadito porque quiero que hagamos un momentico de silencio. Si les parece, todos revisemos nuestro celular una y otra vez, eh, porque a todos nos puede pasar. Y me gusta y lo hacemos mucho con Jota, que cuando vamos a empezar nuestra charlita siempre hacemos un momentico de silencio, respirando, recibiendo espíritu y pidiendo una inspiración divina para que realmente lo que se comparta acá lleve el más alto bienestar de todos los involucrados, los presentes, los ausentes, los que están en este plano y los que están en otro. Entonces yo les propongo que cierren los ojos, hacer unos minuticos, no hay que ajustarse de ninguna forma para cerrar los ojos y permitámonos acompañar nuestra respiración. Acompañarla es dejarla ser, permitirle a la respiración lo que trae. Trae el cansancio de que caminé o corrí o venía afanada porque venía tarde o vengo tranquila, o la respiración trae una cantidad de pendientes para el día de hoy, es el primer día de la semana, pero dejemos que la respiración simplemente sea lo que tiene que ser. La respiración es el espejo de la mente, así que una respiración agitada va a estar acompañada de una mente agitada.
cuando van pasando los segundos y los minutos y la mente se va dispersando y solo empieza a seguir mi voz, entonces la mente de alguna manera va adoptando un pulso y un ritmo diferente. Cuando nosotros estamos atendiendo la respiración y esto que sea puramente nasal, nada más puede ser parte de ese instante. Se convierte en un ejercicio profundamente presente. Y en este ejercicio presente no hay un pasado, entonces nadie me conoce, no nos conocemos, no sabemos de qué vamos a hablar. Y cuando no hay pasado, no hay expectativa. No quiero que sea ni mejor ni peor porque no sé qué es mejor ni peor. Cuando estoy en presente, abro mi corazón y me entrego a cada instante como una aventura. Cualquier cosa que pase puede ser maravillosa, puede buscarla, ¿no? Pero me permito que entre en mi existencia, le permito integrarse y desde integrarla decido o acogerla o dejarla pasar, sin reproche, sin juicio, sin crítica. Solo la dejo pasar. Así pedimos inspiración, agradecemos aquello más grande que nosotros, que hoy nos permite hacer parte de este encuentro. Entendemos la sincronía del encuentro y el regalo de estar aquí juntos. Hacemos que esta respiración nos ayude a relajar todo nuestro cuerpo, movamos lo que necesitamos mover, si es el cuello un poquito, son los hombros, y en esta actitud de quietud, de gratitud, de calma, simplemente abrimos los ojos. Regálame la siguiente, por favor. Le voy a poner chinomático. Entonces, parte de mi ejercicio en estos más de 20 años de ser terapeuta ha sido encontrar herramientas para que la gente pueda tener un tránsito en su vida contento. No quiere decir que todo lo que pase sea maravilloso. Para mí estar contento es encontrar la razón de la vivencia, la razón de la vivencia. La razón de la vivencia, el núcleo de la vivencia puede ser hoy un regalo, otros días puede ser un dolor. Pero si yo le encuentro sentido o sé cuál es el núcleo de la vivencia, el dolor y la alegría, cuando tienen sentido, son otra cosa. Entonces, en ese camino, yo empecé a utilizar una cantidad de herramientas que hoy agradezco a todos mis maestros que hacen parte de este embudo que me considero. Las esencias de flores, la homeopatía, el péndulo, los poliedros, la visualización, los actos de psicomagia, el masaje. Entendí que había uno que era muy especial porque no contaba con nadie diferente a mí mismo. Esa es la meditación. Hace más de 10 años me certifiqué como instructor de meditación en la práctica de sonido primordial con el maestro Chopra en California. Y hoy ese es, digamos, como de las áreas de mi ejercicio profesional diario que más disfruto. Y cuando empecé a trabajar la muerte, y esto lo hemos hecho en el grupo con Santiago muchas veces, y a veces lo hago con mis pacientes, siempre medito en, ¿y si me muero hoy? ¿Qué? Entonces, así en ese estado de quietud, quiero que vuelvan a cerrar los ojos. Yo los voy a tener abiertos porque quiero que si alguno se siente incómodo, simplemente levante un poquito su mano para yo poder verlo y yo voy a pararme detrás o voy a hacer un acto de sanación o le voy a tocar un hombro o lo voy a abrazar o lo que yo sienta en mi corazón que necesito. Volvemos a esta respiración consciente, a esta respiración tranquila, con esta actitud de recibir. Y quiero que hagamos conciencia de este cuerpo físico material. Ahí late un corazón. De pronto hay algún dolor físico, de pronto algo nos molesta. Pero nada que nos haga sentir más vivos que el cuerpo físico.
o por el dolor, o por la gracia, o por los sonidos, o porque pasamos saliva, o porque sentimos frío en las mejillas, o porque sentimos calor en el cuello. Estamos totalmente vivos. Todo late en nosotros, somos un pulso total. Cada instante se siente en nosotros. Ustedes sienten que mi voz como que reverbera dentro de ustedes mismos. Sienten la pasión del momento, sienten la intención. Y quiero que empiece cada uno a recorrer un día de su vida para sentirse más vivo. ¿Cómo amanecen? ¿Quién está al lado de ustedes? O si están solos, ¿qué suena? ¿Hay un perro, hay un gato, hay pareja o hay alguien? Si no es así, estoy yo, ¿con qué estoy? ¿Cuáles son mis rutinas? ¿Me levanto? ¿Será que huele un cafecito? ¿Será que suena una pitadora con agüita caliente? ¿Cómo es la vida llena de vida en la vida de ustedes? Empecemos esa rutina de la vida, donde nos levantamos, ¿qué hacemos? Y seguimos en ese caminar y nos damos cuenta que empezamos esas tareas diarias que además de hacernos sentir vivos, empezamos a sentir la vida de otros alrededor de nosotros. Entonces muchos conversamos, preguntamos, llamamos a alguien o alguien llega a nuestra casa o nos arreglamos para salir, para encontrarnos, para trabajar. Y nos encontramos en el tráfico o en el caminar y nos encontramos con la vida de la ciudad y la vida de la calle. Y nada más vivo que la calle y las personas y el olor y la tensión. De pronto salimos, trabajamos, algunos vamos, hacemos deporte y el día sigue su curso y de pronto hay una parada a almorzar, hay una intensidad de trabajo en la tarde o hay una reunión, más personas, más vida por todos lados. Y la vida tiene afectos y desafectos, encuentros y desencuentros. Y en ese discurrir encontramos personas que nos generan una alegría enorme y personas que nos generan de pronto miedo o angustia. Y la vida sigue viva. Y la vida late en cada realidad. Y empieza la tarde y empezamos a callar el día. Y seguramente muchos empezamos a bajar las luces de la casa, a bajar la comunicación y a bajar las pantallas. Y entramos más en comunión con quienes vivimos o con nosotros mismos si estamos solos. Cambia la luz, pero sigue la vida. Y estamos cerrando un día, a veces con muchos pendientes para el día siguiente. Y seguimos en ese camino. Y decidimos que, bueno, el día se fue con lo que se fue, lleno de vida, con aciertos y desaciertos. Y empezamos todos a entregarnos al momento de la noche. Y empezamos todos a entregarnos al momento del descanso. Y empezamos a entrar en ese espacio de calma que incluye oscuridad y incluye silencio. Generalmente la calma está acompañada de oscuridad y silencio. Qué increíble. Y vamos a sentir que nos metemos en nuestra cama y la sensación de los pies, de pronto un poquito fría en las sábanas. Y nos empezamos a acomodar y cerramos los ojos. Y simplemente entramos en un sueño profundo. Y en este sueño profundo simplemente dejamos de existir para este plano. Toda esa vida que latía dentro de nosotros deja de existir. Y hacemos este proceso de una manera tan consciente que nos entregamos a una sensación de amor inexplicable. Recordamos, como lo enseñó la doctora Elcita, recordamos el nombre de Dios en ese instante, como cada uno lo llama. Y recordamos y repetimos el nombre de Dios y nos sumimos en esa
muerte física. Ya no sentimos las sábanas, ya no sentimos el calor, no sentimos la cobija, no sentimos el frío, no sentimos nada, pero somos conscientes de que estamos muriendo. Toda esa realidad física que nos hacía tan profundamente vivos, intensos y apasionados, desaparece. Y simplemente empezamos como a rebobinar una película y volvemos a ver nuestro día, pero sin estar en ese día. La casa sigue amaneciendo, la gente que está en la casa sigue amaneciendo, nuestras cosas siguen ahí, las personas que nos cuidan, nos acompañan, nos quieren, nuestras mascotas siguen ahí, pero nosotros no estamos ahí. Desaparecemos total y absolutamente de ese escenario y la vida sigue. Y vemos nuestras cosas, y vemos nuestra ropa, y vemos aquello que amábamos, y vemos a las personas que amábamos. Y empezamos a darnos cuenta que la vida sigue. Nosotros éramos tan solo una circunstancia de esa realidad. Y empezamos a ver nuestro trabajo, nuestra familia, nuestra comunidad, todo lo que hacía parte de esa realidad material y concreta, se va. Se va sola sin mí. Y voy a empezar a poner cada una de esas realidades, todo lo físico que me hacía sentir tan vivo, mi gente, mis amigos, mi trabajo, mi familia, mis amores, mis afectos, mis pertenencias, en unos vagones de un tren y los voy acomodando. Acomodo mis dolores, mis enfermedades, mis angustias. Acomodo todo en ese vagón, uno y otro. De pronto necesito un par de vagones o tres. Acomodo mis pendientes, esos con los que me había acostado, los acomodo. En el trabajo, acomodo mis aciertos y mis desaciertos. Acomodo mis ventajas, mis desventajas, mis encuentros, mis desencuentros, mis amores, mis odios y mis miedos. Y voy a acomodar en uno de esos vagones lo que en un momento fue toda mi realidad física, mi cuerpo. Y observo cómo simplemente arranca ese tren, todo se va y yo me quedo. No hay nada que hacer, no hay nada diferente que pueda hacer. Me quedo sin aliento, me quedo sin respiración, me quedo observando cómo todo se va. Quiero que empiecen a mover los deditos de sus manos y de sus pies. Muevan la lengua dentro de su boca. Y cada uno a su propia velocidad, muy lentamente, puede ir abriendo sus ojos. Bienvenida. Gracias, buenos días. Buenos días. Bueno,
esa es la muerte. Es una realidad increíble. O sea, todo lo que un día palpitaba y caminaba, todo lo que un día nos dejaba extasiados, un día desaparece, pero no desaparecemos nosotros. Entonces, regálame la siguiente. Entendí y aprendí de los moribundos de mi corazón. Para mí, acompañar a estos moribundos tan cercanos a mi corazón se convirtió en una experiencia donde lo que se vivía en ese instante requería simplemente la mejor versión de lo que había. No había una nueva. De lo que había, ¿cuál era la mejor? ¿Sí? En ese momento, lo único que se puede buscar es qué es lo más amoroso que puedo hacer. A mí me llamó mucho la atención en la charla de Silvia y Mónica, creo que era el nombre de la otra persona. Ha sido muy lindo. Yo sí les recomiendo que si no vemos las charlas o no pudimos, las veamos así sea en diferido, porque creo que de alguna manera mágicamente estamos teniendo una sincronía rarísima. O sea, alguien desde arriba nos está organizando el plan. Pero yo veía que ellas dan una estrategia puntual de cómo se arregla la muerte desde todos los lugares, físicos, emocionales, mentales, financieros, mejor dicho, legales. Pero hay un momentico donde no hay nada que se pueda hacer sino lo más amoroso. Y lo más amoroso para ti puede ser diferente a lo más amoroso que considero yo. Porque tal vez estos moribundos de mi corazón me enseñaron que lo más amoroso en el caso mío era estar ahí, lo más amoroso en el caso de otros de mis parientes era que no estuviera. ¿Okay? Y entender que la muerte, que fue una cosa muy linda que también reaprendí de ella, si lo tenía claro, la muerte requiere una experiencia donde nuestra mejor versión y lo más amoroso que podamos hacer es único para cada persona. Entender que la dignidad de la muerte es la dignidad no como está descrita, sino la que cada persona considere como su momento de dignidad. Y esto a mí me pareció lo más simple. Es como lo que hay de raro en eso. O sea, ¿cómo es posible que a mí se me ocurra ponerle mariachis a mi papá si es que a mi papá no le gustan los mariachis? O sea, ¿cómo es posible que yo decidiera abrazarlos si a él no le gustaban los abrazos? ¿Cómo es posible que yo decidiera lo que yo quisiera si es que esto es lo más sencillo que uno puede hacer en esa compañía? Entonces ahí empezaron los caminos. Entonces pongamos la siguiente. Y lo que a mí me encanta de lo que les voy a hacia, no, la siguiente. Lo que les voy a contar y lo que me encantó cuando lo estaba viendo ya bajo una presentación ponerlo afuera, es que estas tres experiencias que les voy a compartir fueron cada una total y completamente diferente. Y les estoy hablando de una familia donde fuimos 7 hijos, un papá repatriarca, vivíamos aquí abajito en el Chicó, misa dominical con Monseñor aquí en la Inmaculada Concepción, o sea, todos criados en el mismo plato con la misma sopa y los momentos de muerte fueron absolutamente diferentes. Por eso es que es tan lindo verlo como único y si es único es sencillo. Pero ¿qué lo hace sencillo? Que yo pueda decir qué es lo que quiero. Porque si no, entonces a mí sí se me ocurren los mariachis. Y el personaje de pronto me ha podido decir, le prohíbo los mariachis. Simplemente. Entonces, la primera para mí fue muy, muy, muy especial la muerte de mi papá. Porque mi papá fue una persona que hizo sus resoluciones concretas con el tiempo prudente, o sea, las hizo estando absolutamente sano, lúcido, tranquilo, abundante, próspero, trabajador, desde ese lugar. Y la invitación de tener esta conversación tan amena como las que nos invita Guillermo es que las resoluciones concretas deben ser dadas así, desde este lugar. A todos los veo aquí saludables y regios. O sea, esto es hoy, después de oír esto, uno tiene que decir, no me manden mariachis, ya. Las resoluciones concretas hacen que el proceso sea simple, claro y fácil. Y simple, claro y fácil fue su instante. Entonces, cuando falta aire, yo no quiero decir qué van a hacer con mis cuadros
cuando me está faltando aire o tengo dolor, yo no puedo querer decir qué voy a hacer con mi finca. Ese momento no se puede complicar con esto. Si yo quiero que ese momento sea simple, claro y fácil, tengo que hacer unas resoluciones concretas. Entonces voy a empezar a contar temitas pues muy personales de ese momento. Pero las resoluciones concretas implican muchas veces fricción porque no son fáciles de ver. Entonces les estoy hablando de un papá con 7 hijos. Dentro de los 7 hijos, pues uno tiene 7 mentes, 7 realidades y 7 familias. 7 gustos y 7 necesidades. Él había dejado absolutamente claro que quería hacer el tránsito en su cama, en su casa. Que todo lo que se pudiera hacer en su casa sería maravilloso. Y apenas empezó a ponerse enfermo, lo primero que se le ocurrió a mis hermanos es, pidamos una ambulancia para llevarlo a la clínica. Si no hay no solo era yo la de las resoluciones concretas, porque cuando él empezó a dar las resoluciones concretas y me las daba a mí, siendo la menor de 7 hijos, le dije, a mí me van a chiflar y me van a pasar por la galleta, esto necesita que haya varios. Y no fueron varios, fuimos los 7. Pero a pesar de que las resoluciones concretas están dadas y son fáciles, porque es muy fácil que me digan, tráigame lo que me pueda traer acá. Si no me funciona lo que hay acá es porque no me funciona seguir viviendo. Pero cuando a alguien se le ocurre, nos vamos para una clínica, el tema se puede complicar. Entonces, ese es un momento donde el consenso, sí, muchos querían la clínica, pero muchos también tenían claro que esa no era su decisión. ¿Sí? Yo quiero morir en mi cama, yo quiero morir con la gente que está al lado mío, con mis hijos, con mi señora, si es que me voy primero con mi señora. Yo no quiero paseitos en Volvo ni en Mercedes por ningún lado. Yo quiero salir de la cama a la estufa, literalmente. Eso estoy hablando hace 20 años. Hace 20 años que a uno no le hicieran un velorio, que a uno no lo llevaran a un parque cementerio, eso lo primero que empezó a comentar Bogotá entero es, ¿y los Romero de qué religión son? Porque eso está muy raro. Eran tan concretas, tan simples, tan claras y tan fáciles que todo se pudo dar de esa manera. ¿Sí? Y él se quedó quieto en su cama, como no quería moverse, con su perro, con sus hijos, algunos de sus hermanos, con sus nietos. Y hay una historia muy linda que yo se las comparto, es mis hijas estuvieron al lado de mi papá todo el tiempo. Mis hijas debían tener, Elena tenía 11 años, que es mi hija, la que tiene 30 hoy, 10 años. Isabela tenía 8. Siempre me habían oído hablar de la muerte, entonces ni siquiera con curiosidad ni morbo, se sentaron al lado de su abuelo, ¿sí? Entonces a mi hija mayor le parecía que mi papá se estaba enfriando, entonces ponía bolsitas de agua caliente para que el abuelo no se enfriara, le pareció que estaba un poquito despelucado, entonces lo arregló, siempre estuvo muy pendiente y en un momento lo miró y dijo, el abuelo ya se fue, y se paró y se fue. ¿Mm? Esa es mi hija médica, que hoy está en el camino de ser pediatra paliativista. Entonces es simplemente lo que ella le ilusionó de la muerte, poderlo llevar a un lugar diferente. Para mí esta fue una muerte además donde hubo, como se había hablado del tema, se hizo que el momento fuera muy sereno, ¿sí? Porque además les estoy hablando, como les decía, de una familia con un contexto religioso muy claro, con una esperanza en la vida eterna, con una certeza de que en la casa de Dios hay un cuarto, como le decía yo a Jota, hay un cuarto que me va a recibir, hay un espacio para mí. Entonces había esa claridad. Entonces, sigue, bienvenido. Aquí no había rollo. Y él además describió lo que veía, describió su dolor físico, y utilizamos todas las cosas que podían funcionar para su dolor físico. Describió quién venía por él, describió su mamá llegando por él. Eso le dio un consuelo total. Habíamos hablado de que eso era, él creía profundamente en eso. Entonces es un momento donde aquellas creencias que me han liberado para poder hablar de unas resoluciones concretas y de la simpleza, la claridad y la facilidad en proceso, se convierten en amigas del momento.
Y yo estoy segura que si yo creo que mi papá y mi mamá van a venir por mí, pues eso es lo que voy a encontrar a mi papá y a mi mamá. Si yo no creo, pues no va a ser. Si yo creo en la María Madre de Jesús, vendrá María Madre de Jesús. Si no creo en María Madre de Jesús, no va a venir. Entonces, este es un lugar que lo que hace es liberar profundamente un proceso. Mi papá quiso ser cremado sin velación y se hizo una misa con sus cenizas. Él también dijo, no quiero que me carguen mis hijos, no quiero que me carguen mis nietos, no quiero desfiles. Las cenizas las meten por un ladito, las ponen a hacer una misita y está en la finca del llano. Entre los árboles, entre el monte, donde llegan los zorros, los osos hormigueros, donde llegan los micos, y ahí está su realidad. ¿Qué me dejó a mí? Que hace más de 20 años, porque cuando él hizo sus resoluciones yo ya las había hecho. Entonces, si ustedes ven, en mi casa no es que tenga muchas cosas, pero mis hijas saben qué es para cada una. Tendré un par de cuadros que me gustan, entonces uno dice para Elena, el otro dice para Isabela. Saben, cada cosa en mi casa está ya definida para quién es. Les he pedido que sí, me muero antes que mi marido no le desvalije la casa a mi marido, pero por otro lado, cada una tiene lo que es y punto. Ese fue el regalo de este momento. Cuéntame una cosa. Sí, 7 hermanos es toda una dinámica. todo Valencia. Y las reacciones son 7 reacciones distintas. Correcto, sí, señor. Y hay momentos en que algunos están de acuerdo con las resoluciones concretas y otros no. Sí. ¿Cómo manejaron esa situación? En ese momento, por eso contaba el tema de uno, y creo que tu pregunta me permite ampliarlo. A uno cuando mi papá empezó con un dolor precordial, mi papá lo único que tenía bueno era el corazón y le dio fue un infarto. O sea, cuando empezó con el dolor precordial, hubo uno que quería llevarlo a la clínica. Cuando se murió, hubo una que quería poner un aviso en el tiempo. Y mi papá decía, los santos están suficientemente ricos como para que les gastemos un anuncio. A mí no me van a anunciar en ningún lado. La otra quería funeraria. Pero los 7 en el fondo sabíamos que nada de eso era lo que él quería. Entonces hubo esa conversación. ¿De verdad usted cree que eso quisiera mi papá? ¿Usted cree que mi papá quisiera un anuncio? No. Ah, bueno. O sea, no hubo rollo. O sea, ¿de verdad usted piensa que mi papá quiere ir a una clínica? Si es que mi papá no lo dijo claro, no quiere. Finalmente, como que la fuerza de su resolución fue la que, a pesar de que la dinámica podía no ser fácil, se entendió que la decisión era la de él, no el miedo de los demás alrededor de su propia realidad. Te podría decir que no fue tan complejo, porque él fue muy claro. Y porque cuando uno lo ve en retrospectiva, lo que hizo fue arreglarnos el rollo a 7i. De manera más bien poniéndonos de acuerdo, ¿lo llevamos o no lo llevamos? Y hacemos esto, ya hacemos esto. No, ¿y tengo que hacer? Para mí es un regalo. Y el regalo que me queda es que yo tengo que producirles el mismo bienestar a mis hijos. ¿Ok? Pues vamos para la siguiente. Mi mamá. Mi mamá, pues una mujer de 7 hijos, dedicada a los hijos, una mujer llena de apego, de amor. Carmencita conoció. Y por eso vine, porque en un momento tú contaste algo de tu mamá en el momento de su fallecimiento. Y para mí fue tan impactante y tan hermoso, por eso me tiene. Oh, bueno, pues me encanta porque Carmencita conoció a mi mamá. Entonces mi mamá, una persona muy ocupada en la estética, en la forma. Mi casa siempre fue perfecta, linda, flores, manteles que se cambiaban, vajillas que se movían, menús increíbles, siempre comida para todos. Pero mi mamá era mis cosas. Mi mamá era una mujer que vivía de sus cosas, vivía, esa era su realidad, así como mi papá. Yo quiero salir de esto rapidito. Mi mamá era una mujer muy apegada en sus cosas. Entonces, aquí el desafío era diferente. Aquí el desafío es el miedo a morir por mis cosas, la angustia. Entonces mi mamá era miedo a morir, siendo profundamente religiosa, devota del rosario. By the way, me llamo Mariana, pues se preguntarán por qué.
pues me lo zampó ahí de una vez, porque ahí había las preocupaciones del mundo, estaban en mi mamá. Mi mamá con una salud mucho más precaria que la de mi papá estuvo bien hasta que murió, mi mamá siempre estuvo enferma. Entonces mi mamá lo que tenía era miedo a morir porque entendía que para ella, o es lo que yo vi, entendía que para ella morir significaba sentirse peor de lo que se sentía. No había un morir bien. Mi papá murió bien. Mi mamá siempre se sentía enferma. Entonces, duró más o menos 15, 17. Mi mamá yo creo que duró con una salud muy precaria, unos 15 años. Salud precaria siempre llegaba divina, ¿no? Preciosa. Divina. Era De preciosa. peluquería, ella le levantaba la energía para ir a la peluquería y siempre estar divina. Pero 15 años de una salud muy precaria. Y ya cuando venía su tiempo, por ejemplo, ella no soportó que mi papá quisiera morir con ese grado de simpleza de resolución y de claridad. A ella le parecía horrible que mi papá hubiera decidido esas cosas, ¿no? Y yo creo que ella sí quería el anuncio en el tiempo, pero bueno, o sea, ella sí de pronto lo quiso. Y mi mamá, un día me la encontré súper angustiada en su cama, ya se sentía muy enferma. Y las preocupaciones eran las preocupaciones del mundo. En mi casa son 20 nietos, hoy 21, porque mi hermano adoptó un niño de Venezuela de 6 años. Pero en ese momento eran 20 y había tres nietas que iban a hacer la primera comunión. La de mi hermano, la chiquita mía y la de otra de mis hermanas. La preocupación de mi mamá era la primera comunión de mi hija y de mis sobrinas. Esa era la preocupación mayor. Porque mi mamá, a todos los matrimonios y a todas las primeras comuniones les hacía el ponqué negro. Pero el ponqué negro que hacía mi mamá duraba 6 meses en oscuridad, en amaretto, y no había fruta cristalizada, porque eso era una ofensa. Eran unos frutos secos, elegantísimos, o sea, y ella decía, yo no me puedo morir sin ver el ponqué. Pero les cuento que mi mamá era una mujer que saturaba 70 cuando llegábamos los de Santiago Rojas, todo el mundo sacaba la silla de ruedas y ella entraba divinamente porque ella, las preocupaciones del mundo le hicieron vivir a ella. Entonces, un día la encontré, además de la preocupación del ponqué, le dije, bueno, dame las instrucciones del ponqué porque si falta algo, pues la señora que trabajó en mi casa toda la vida sabía hacerlo, pero le dije, yo me comprometo a hacer lo que quieres con el ponqué. A ella no le gustaban ni los muñecos ni nada, el pastillaje era perfecto, quieto, 2 ramitas de trigo. Entonces me mostró la foto, así debe ser, y me dijo, y a mí me aterra que ustedes 7 vayan a pelear por las cosas de la casa, porque mi papá ya se había ido. Le dije, no, ese es el problema. Cogí unas hojas de un folder y empecé a escribir. El cuadrito, la virgencita, el juego de té, la acuarela, y era. Todas sus cosas eran sus miedos. Y me zampé todo. Mejor dicho, desde la muñeca Dalton, ¿no? Hasta el cuadro valioso, hasta la última cena de plata, el juego de té, todo. Las consolas, las lámparas, todas. Y le dije, bueno, ¿cuál es tu, cuál es tu antojo máximo hoy de comida, mamá? Entonces me dijo, yo quiero de cactus el lomo a la mostaza. Le dije, bueno, me voy para cactus, te voy a comprar el lomo a la mostaza. Pero tú te quedas con esta listica, que aquí están todas tus cosas, todas tus preocupaciones están en esta hoja. Y tienes 7 columnas. Entonces, frente a cada una vas a poner, yo quiero darle esto a Mariana, esto a María Clara, esto a Guillermo, esto. Reparte tus cosas. Y me fui. Y me tomé un ratico en cactus mientras le pedí su comida. Pedí comida para mi hija, mis hijos y mi marido que estaba en ese momento. Y llegué a la casa y la encontré respirando diferente. Me dijo, hice grupos de cosas. Y yo, wow, mamá, ¿te quedó tiempo hasta para eso? Sí. Sí, porque quería que cada uno tuviera algo para la mesa, algo para la pared, un mueble, un no sé qué, algo de plata. Y el descanso fue total. Nuevamente de mi mamá, el regalo para mí ha sido eso.
Si yo convierto, ayer había un evangelio muy lindo y ayer se celebraba la fiesta de Elena, de Santa Elena, que Elena era millonaria, ¿no? Pues era reina y y el evangelio de ayer era, deja todo, vende todo y ve y me sigues. No es deje todo, venda todo y vayas a vivir con una chancla y una bata. Es comparta lo que tiene. La sensación de compartir lo que uno tiene es una libertad enorme. Una libertad enorme. Mi mamá se liberó para poder tener una experiencia ya de un tránsito en el momento de su muerte, que es lo que les voy a compartir, tal vez es lo que recuerda a Carmencita, donde pues todas las preocupaciones de sus cosas y sus miedos se liberan. Así como mi papá murió en la profunda conciencia de ver a mi abuela venir por él y de decirme me duele acá y de yo ponerle un poliedro y de traer a mi hija y de todo lo que él quiso, mi mamá entraba en la inconsciencia y volvía a salir. Entraba en la inconsciencia y volvía a salir. Porque las preocupaciones del mundo seguían siendo sus preocupaciones. Entonces mi mamá entró en inconsciencia y de pronto dijo, ¿cuándo es que es la primera comunión de las niñas? En 8 días, ¿no? Al otro día se levantó y se bañó. Pero había estado inconsciente. Mi mamá fue a la primera comunión de mis hijas, que fue en La Manuelita, la Fundación La Manuelita, no sé si la conocen. Es un hogar de personas mayores, donde mi mamá era voluntaria. Lo que organizamos era que las 3 niñas invitaban a sus primos y a los amigos de la familia, y a cada invitado se le asignaba una persona mayor, hombre o mujer, y íbamos a jugar bingo. Entonces uno se sentaba con el abuelito, jugábamos bingo y las niñas por un bingo súper bien jalado, una comida deliciosa y al final el postre, el ponqué. Entonces mi mamá fue y vio todo. Pero si ustedes ven las fotos de la primera comunión, mi mamá no está ahí. O sea, su rostro es un rostro absolutamente luminoso, pero trascendente. Ella no está en ese cuerpo, pero ella fue. Apenas vio que todos los abuelitos jugaron bingo y que cada uno de los nietos y los amigos acompañó y se dedicó que esa era la ceremonia que ella quería, y partieron el ponqué, le dijo a mi hermano, me voy para la casa. Se fue para la casa, se puso su pijama divina, se limpió la cara como todos los días y se acostó y volvió a entrar en la inconsciencia. La primera comunión fue un sábado, entonces el domingo yo me quedé ese sábado en mi casa y la señora que los acompañaba me dijo, su mamá no se ha despertado. O sea, mi mamá entró en una inconsciencia y todos dijimos, bueno, se va a ir. Entonces nos fuimos como a acompañarla. Domingo 5 de la tarde, de pronto abre el ojo y ustedes, ¿por qué no están en misa? ¿Ir a misa? A ver. ¿Y quiénes van a ir a misa? Y bueno, entonces yo, no, pues entonces todos, ya nos vamos para misa, mamá, ya nos vamos para misa. Le dije, no, yo sí me voy a quedar contigo. Entonces, bueno, recemos el rosario. Entonces rezamos el rosario, volvió a caer en la inconsciencia, de pronto se despertaba y contaba que veía a Santiago acompañándola en un camino y que conversaban en el camino y que el camino era en su finca de Villeta y que iban al río y que volvían y que cuál era la conversación y que hablaban de una cosa absolutamente bella, tranquila. Volví a entrar en conciencia, de pronto abría el ojo, llegó mi papá, llegó mi mamá, llegó mi hermano Roberto, mi mamá, qué felicidad, los nietos ahí, mis hijas nuevamente ahí. De pronto dijo, esto está lleno de ángeles. Ustedes no se imaginan lo que es esto. Entonces, pues eran caritas así, pegaditas las caritas, porque 7 hijos, los maridos, las nueras, todos los nietos ahí oyendo. Y de pronto ella ponía su visión entre 2 caritas, como si yo mirara allá. Y todo el mundo, no, mi mamá está desvariando. No está desvariando, está viendo a otro que está allá, ¿no? Y entraba y salía, yo sentía que había una dificultad muy grande en lograr soltar. O sea, realmente por más que nosotros pensemos en que qué delicia hacer un tránsito en paz, pues muchos podemos tener miedos. Y también hoy me parece lindo ver que si yo puedo hacer resoluciones concretas como el ingeniero
civil que era cuadriculado, constructor. Pues mira, a mi mamá le quedó grande eso y tuvo miedo y necesitó entrar y salir de la inconsciencia hasta que simplemente dejó de respirar. Entonces, muchos regalos en esto. Sí hay un plano que nos espera, que nos acompaña, sí hay un plano que está destinado a la forma que escojamos, podernos ayudar a sentir confianza en el proceso. Y las cosas materiales, así como pueden ser una gran libertad, pueden ser un gran dolor. Entonces, ese es el regalo de mi mamá. ¿Qué edad tenían tus papás? Imagínate que mi mamá decía, ¿qué tal mi amiga fulana de tal? Dice que celebrando los 80. Qué pereza no celebrar los 80. Es que ¿cómo celebran los 80? Mi mamá se murió de 79. O sea, mi mamá en el foto no quería cumplir 80, ya le parecía hartísimo esos fiestas de 80. O sea, ¿cómo así? Y mi papá murió de 79 también. Yo quedé huérfana con año y 2 meses de diferencia. O sea, a mí se me acabó la casa materna, se me acabó todo y fue muy intenso para mí, pero hoy yo pienso que el duelo y estas experiencias para mí han sido de las cosas más valiosas de mi vida. Incluso esa orfandad, ¿no? Uno nunca está lo suficientemente maduro para ser huérfano. No, yo tenía 36 años y me sentía huérfana. O sea, eso era horrible. No tener dónde llegar, dónde le dan a uno almuerzo cuando no hay, dónde lo reciben cuando uno está tristón, dónde se puede arrunchar uno a ver televisión. Eso dejaba de existir para mí. ¿Dónde pueden llegar las niñas después del colegio? Entonces fue muy pronto. Realmente el tránsito de ellos dos fue muy pronto, pero como te digo, para mí fue tremendo regalo. Creo que se te está acabando la pila. Sí, sí, la batería. No sé si alguien quiere ahí comentar algo o preguntar algo. O por allá los que están, María Paulina. Mientras Guillermo conecta su computador. No, yo te he escuchado y me ha parecido maravilloso todo lo que nos has contado. Por ahora no tengo preguntas, Mariana, gracias. Ay, bueno. Gracias, María Paulina. Que a mí me dejó pensativa lo del tema hoy, ¿no? De que las personas quieran morir en su casa. Estoy de acuerdo con que es lo más perfecto, lo mejor que le puede pasar porque uno está en su ambiente, y eso es lo que deseamos todos, ¿no? Pero hoy en día, si uno se muere en su casa, tiene que venir la fiscalía. ¿Sí? Y la policía. Y entonces, no deja de ser jartico también ese otro, porque si la persona muere en la clínica, ahí está el médico para que de una vez prescriba y facilite el asunto. Pero cuando muere en la casa hay que esperar. Y conocí el caso, claro, fue excepcional de la pandemia, que la persona murió y como había tantos muertos, ella duró 3 días en su casa muerta porque no podía llegar la fiscalía de tanto muerto que tenía que ir a las casas, ¿no? Claro que yo entiendo que eso es excepcional. Entonces, yo siempre me pregunto qué será mejor, morir en la casa o morir en un hospital, porque ahí está el médico que de una vez te da el certificado, ¿no? Mira, yo te diría algo. Yo no creo que sea mejor morir en la casa. Nuevamente, diría que lo mejor es lo que uno decida. Eso es lo mejor para mí. Lo mejor para ti de pronto no es morir en la casa, porque para ti es un rollo pensar que los que se quedan y la fiscalía, el policía con el casco, no, es que a mí me ha tocado. Pero si la dignidad que es única y la dicha y el gozo y la resolución concreta de una persona es morir en la clínica, pues que los otros se aguanten la fiscalía. ¿Sí? Pero otra persona puede decir, no, entonces no quisiera que te llevaras la idea de que mi propuesta es, no, vamos a morirnos en la casa, no, muerte donde quieras, pero decide dónde te quieres morir. Decide que
De pronto te vas con la comodidad más grande y dejas una incomodidad, también decídelo, ¿sí? Ujú. Pero a mí me encantó eso de la charla de Silvia y Mónica. La dignidad es propia, es única, es individual. Ujú. Entonces no hay mejores ni peores. Es lo que cada uno de nosotros escoge. Ya. Y pues a mí si me dejan 24 o 48 horas quietica me parecería genial. O sea, esas almitas hay que pensar que, como dicen los tibetanos, que no las muevan sería lo ideal. Nosotros nos mueven rapidito, pero pues regio, regio que se les haga tarde en llegar con nosotros. ¿Mm? Vamos a la siguiente. Entonces, pues acabamos de hablar de dos personas con una vida transitada, vivida, intensa, pero viene la historia de mi hermana, ¿no? Mi hermana mayor, una mujer absolutamente divina, o sea, mis dos hermanas eran modelos en su época, vivíamos aquí en la 92 y había el cuento de que montaban en moto, porque además montaban en moto, eran divinas y la gente, hoy todavía yo oigo gente que decía que se paraba en la 92 a verlas pasar, mis hermanas. Entonces, pues se hacían aquí, que quedaba pan fino, las veían subir y ahí después se pasaban al otro lado porque esto era de medio, no teníamos separador la 92. Mi hermana con la vida perfecta. Siempre tomábamos el pelo que la mejor casada de los 7 era ella, ¿no? O sea, el marido más divino, los hijos más divinos, eh, una mujer pues llena de salud, llena de vida, muy apasionada, una mujer que yo la defino como una mística enloquecida. Mi hermana era ministro de la iglesia, ella era abogada, pero había estudiado teología, trabajaba con el padre Diego Jaramillo en el Minuto de Dios, ella era la mujer de la corrección fraterna, o sea, era una mujer con una cantidad de cosas y con una realidad dentro de lo religioso muy, muy intenso. Y mi hermana a los 55 años, con toda la vida, le da un cáncer y se muere en 6 meses. Ujú. El momento de mi hermana fue lograr entrar en un silencio. Mi hermana entró en un silencio, no en una inconsciencia, en un silencio. Uno veía a mi hermana con toda la descripción que les digo, empezar a hacer silencio. Ella dejó de hablar para escuchar. Pero dentro de ese silencio yo sentía su locura realmente por estar en presencia divina. O sea, mi hermana era una mujer que sí decía, o sea, de morir, es que yo me quiero morir porque es que yo quiero estar en presencia de Dios, totalmente. Mi hermana apegada a eso, así como mi mamá estaba apegada a sus cosas, mi hermana estaba apegada a su religión, a sus creencias, a a lo que ella sentía que eran sus verdades y que iban a ser parte de su tránsito, mis hermanos. Y mi hermana dentro de ese silencio y ese apego empieza su desconexión, ¿sí? Y en esa desconexión, que no es inconsciencia como la de mi mamá, empieza a tener momentos de lucidez, ¿no? Entonces, cuando digo que los otros fueron sus aspiraciones, mi hermana pensaba más en los demás y lo que los demás pudieran vivir como una experiencia mística que en su propia experiencia mística. Pero se le generaba mucho dolor de que tú no vieras la importancia de la experiencia mística que ella estaba viviendo. Si tú no lo veías, era como un fracaso para su propia experiencia mística. Tengo un link. ¿Tú tienes Spotify ahí en tu computador o no? No. Bueno, entonces les voy a describir, les propongo que cierren los ojos y les voy a describir con una canción lo que mi hermana sentía. Oigan la letra de esta canción.
solamente cuando llegue, oh Señor, no me importa. Si la llevaré, solamente si está, si no, si no. Aló, aló. Parece que el sonido se terminó, ¿cierto, Jota? No. Ah, no, ahí están. Mariana, ¿nos podrías decir la canción y nosotros la buscamos acá porque no la alcanzamos a escuchar, por favor? ¿Listo? Bueno, ahí tuvo una interrupción. Entonces las puse en el chat. Entonces, el sueño de ella era tener un encuentro cara a cara con la presencia divina. Así que ella no tuvo miedos, a pesar de que estaba dejando 4 hijos, de los cuales 2 eran relativamente chiquitos, 18 y 20 años. Estaba dejando toda una familia. Hola, Jotica, Eh, ¿cómo estás? Jotica, tienes tu micrófono on, prendido. Si tu empresa hace Yo creo que te patógenos oye allá, Guillermo. natural para unas Padre Jota. estanterías. Es que se nos cayó una parte de la estantería en la empresa con un Estamos oyendo temblor la que hubo, conversación y me da pena. y resulta que nos están pidiendo para el informe. Jotica, Estamos oyendo. yo creo que tú puedes silenciar desde tu uso. Si me puedes ayudar. Ya. Jotica, tienes tu micrófono Ya lo prendido. silenciaste. Ya no. Listo. Mi hermana no tuvo resoluciones. Mi hermana no habló de su muerte. Mi hermana nunca pensó en todo lo que pensaron los otros. Entonces, nuevamente, ¿cómo iba a ser su muerte completamente diferente? Era como ella la estaba viendo y la estaba literalmente como a ella, la muerte la sorprendió. ¿Sí? En esos momentos tan profundamente místicos que ella tenía, yo salía de mi trabajo y me iba todas las tardes a hacerle un masajito porque tenía muchos dolores, ella tenía un tumor en la cabeza y tenía muchos dolores y yo iba y cuando yo llegaba, entonces ella sacaba a todo el mundo del cuarto, yo ponía
aromaterapia, colores. Y yo un día estaba haciendo el masaje, ella ya no, como les digo, hablaba, estaba en un silencio y en una desconexión y de pronto me cogió la mano durísimo. O sea, yo pensé que yo le había hecho duro y me dijo, yo ya estoy lista. Con una lucidez, soltó la mano y yo seguía haciendo el masaje. Y mi hermana esperó que su hija cumpliera 18 años y que oyera que le estábamos cantando el Happy Birthday de los 18 y al otro día mi hermana se despide. Una nueva forma de irse, ¿no? Y yo lo que siento es que cuando uno tiene esta locura mística y uno llama el nombre de Dios, pues yo creo que el tránsito debe ser una delicia, ¿sí? Esa, ya les puse esa canción, yo les propongo que la oigan nuevamente, es muy, muy conmovedora, porque lo único que esa canción dice, yo quiero estar cara a cara contigo y quiero que me regales un momento para poderlo hacer en silencio y solos los dos. Entonces esa es la historia de mi mamá. Vamos a la siguiente, por favor. ¿Y ahora qué pasó? Es. Y la siguiente porque ya les puse la canción. Ahí, tú si quieres después compartir la presentación en el chat. Claro, sí. Y ahí está el link de Spotify, pero les puse de todas maneras el link de Spotify. Entonces, en mi experiencia del morir con lo que les he contado hoy, yo siempre siento que cada uno de nosotros debe reflexionar profundamente en lo que sí y en lo que no. Porque esa parte de lo que sí, lo que no, con quién sí, con quién no, eso genera una gran libertad en los demás, ¿sí? Incluso si yo digo la casa y se sabe que la vuelta no es tan harta, pues que es harta, pues los otros ya saben que la vuelta va a ser de ese estilo. Siento que también es importante el lugar de lo mío, qué hacer con lo mío, ¿sí? Y los momentos del tránsito son tan conmovedores que en ese momento yo me siento feliz de que tú tengas esto, ¿sí? Porque te lo dejé. Y para mis hijas es una dicha en ese instante traerle a Guillermo esto. Pero al cabo de 6 meses verte con esto, qué mamera, y porque Guillermo tiene eso. O sea, esto hay que hacerlo rapidito, rapidito. Porque además se convierte en una energía de apego, de dolor, una energía que se detiene. Todas nuestras cosas es una energía que se tiene. Y lo que necesitamos hacer en la vida es hacer que la energía fluya y se mueva permanentemente y se recicle. Entonces, eso para mí es lo importante de hoy. Así de fácil. Lo que sí, lo que no, con quién no y no. El con quién sí, con quién no, así suena muy duro, hay que decirlo. Y hay que ponerlo escrito así. Yo sé que esta es tu letra. Yo no tengo la menor duda. Si tú me pones, a mí no me vayan a hacer esto, no venga tal persona, yo no quiero tal esto lo arreglo. Pero si a mí me da como tu hermana por decir, no es que ella no quería eso, no lo voy a creer. Entonces, muchas de esas resoluciones son a mano alzada, ¿sí? El libro de Santa Lucía es sensacional. Es sensacional. ¿El libro de qué? No se ilusionan. El legado de amor. Legado de amor. Y eso hay que ponerlo. Y eso le quita también a los propios la necesidad de decir, oiga, es que no queremos visitas, no es que no queremos visitas nosotros, es que mi mamá no quiere visitas, es que el que está ahí no quiere las visitas, no soy yo. Entonces, esa parte yo nunca la mira a uno no le parece importante decir con quién sí, con quién no. En el caso de mi hermana, por ejemplo, tenía 55 años, no veía a sus compañeras de la nena Cano, pues hacía 40 años, y querían ir a verla. Si ella estaba en silencio, desconectada, mi cuñado no los conocía, mi sobrino no los conocía, ¿por qué trae? Entonces yo resolví comprar un libro muy lindo, lo dejé en la portería y dije, déjenle noticas que nosotros se la leemos. Pero, o sea, no he tenido contacto contigo y quiero entrar a ver, porque no estoy pensando mal de ellos, de pronto para ellos es una forma de atender, de amar, pero no necesariamente para uno tiene que ser la más chévere. Y para los hijos tampoco.
tengo ni idea quién es esta señora. Yo sabía quién era del colegio, pero sí, aquí no hay ese espacio. Pero decirlo a los demás no los queda chévere. Pero si uno ha dicho con quién sí, con quién no, y decidir qué hacer con lo mío, creo que es un gran regalo. Regálame la última, por favor. Este es el libro de San Lucía. Facilitar a los míos el momento y así ocuparnos de lo esencial. El libro se llama Legado de Amor. Correcto. Entonces siento que esta era la tarea que yo tenía hoy con ustedes. Contarles cómo, con 3 experiencias de mi vida, creo que uno puede facilitarles a los demás ese momento y hacerse cargo uno de lo que en ese momento no se va a poder hacer. Muchas gracias a todos. Aquí dejemos un ratico para ver que si quieren comentar algo, si en algo les puedo servir. Yo te quería preguntar, digamos, cuando es una muerte que no tienen esa claridad, por ejemplo, no sé, personas ateas que no tienen, pues, digamos, ese piso de fe para decir, bueno, yo me voy a encontrar frente a frente con Dios, o, o personas que se mueren trágicamente, que tampoco pudieron despedirse. No sé cómo es tú ese acercamiento, cómo se puede hacer. Yo siento que lo importante es hacer de la muerte una conversación sutil, como trivial, como diaria, como fresca, ¿no? Como una conversación orgánica. Incluso si tú tienes en tu familia una persona de esas, si tú qué piensas de la muerte, no, que me voy a acabar. Ah, listo, te vas a acabar. ¿No tienes más vida? No. ¿Y tienes presencia divina? No, tampoco. Ah, bueno, ¿y tú qué has pensado? ¿A ti qué te gustaría? Como alguien me dijo una vez, un poco groseramente, que tiren mis cenizas por el inodoro, me da la misma. Correcto, pero mira que esa es otra vez la dignidad única de cada uno. El tema que a nosotros nos lleva a un conflicto para mí es que la muerte se volvió una conversación incómoda, cuando la muerte debe ser una conversación de cualquier instante de la vida. Es que hablar de la muerte es hablar de la vida. Eso le decía yo a Jota hace 15 días que estuvimos acá, que yo lo oigo tanto, Jota, ¿sabes qué? Me reconfirmaste que hablar de la muerte es hablar de la vida. Entonces hay que hablar con los niños de la muerte, hay que hablar con los jóvenes, hay que hablar con los... No, que los viejitos, que qué pena, que pobrecitos, no. O sea, ¿qué sientes tú? ¿Cuál es tu idea de la muerte? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? Si a uno, de alguna manera, esa persona, si uno tiene algún tipo de vínculo que sea importante con esa persona. Pero yo a una persona que dice que no creo en Dios y que me vote por el inodoro, le diría, todo bien. O sea, regio su realidad. Como que no entraría tampoco como a dirimir o a friccionar, sino hacerlo de esa manera. Yo creo que el abordaje de la muerte simplemente hay que volver una conversación de café, una conversación diaria. Hace unos 2 años, va a ser 2 años en enero, un gran amigo nuestro tuvo un accidente. Parecía súper sencillo el accidente, quedó inconsciente y no se despertaba. Yo decía, ¿cómo uno no tiene una conversación con sus hijos en decir, si estoy inconsciente, si no me despierto, si tengo una muerte cerebral, tomen una decisión conmigo, no me dejen ahí, ¿sí? Sí, quíteme soporte vital. Mi hija que le gusta, pues que va a ser paliativa, mi hija me explicaba una cosa, me decía, mamá, uno tiene que hablar de esto antes, porque si tú te caes de un caballo y yo te pongo todo, quedas inconsciente y se sabe que tienes una fractura de cuello y te pongo todos los soportes para vivir, te abro acá, te abro acá, te abro acá, ta. Si yo te los quito, ya es como que, uy, maté a mi mamá. Pero es que los soportes vitales hay que decidir cuándo pongo soporte vital y cuándo no. Entonces, varias de esas resoluciones hombre, yo de pronto no quiero un soporte vital. Entonces, hablar de eso es clave también, porque ya después no puede hacer nada uno. Y nuestro amigo duró 10 meses y no tenía cerebro.
Vegetal. como un vegetal. Marianita, pero igual se puede dejar inclusive por notaría y todo eso, lo que Lo uno que uno decía. decida, que no le hagan Durante. cosas, sino lo normal, de que uno se muera, no lleno de cables ni de Pues sí. cosas, sino de tener El una te- muerte. Sí, como es que tú el tema del dices. soporte vital, yo sé que con Jota quiere hablar porque Jota tiene una mirada ahí muy, muy interesante, pero el soporte vital es algo que cuando lo quitas ya tiene una connotación muy dolorosa, porque es como que estás quitando la posibilidad de Porque vivir. la gente tiene la expectativa de que si le pones lo puedes ayudar a vivir Correcto. y gracias a que hiciste eso, hoy en día estoy bien. Correcto. Puede En ser, este ¿no? caso era un cerebro que no estaba vivo y quitarle el soporte vital era algo muy duro. Claro. Pero entonces, ¿estás respirando por ti mismo? No, no estás respirando por ti mismo. Entonces, no sé cómo quedaste con la respuesta, hubo varias cositas, pero Sí, espero muchas haberte gracias. acompañado. Anda, Jotica, que estás que te hablas, tú tienes unas cosas muy lindas ahí. No, pues yo lo que siempre he tenido claro es que, primero que todo, cuidarse mucho, no tener el encarnizamiento terapéutico, que es, hay que mantener la persona viva a cualquier precio, pero porque hay una diferencia muy grande entre la eutanasia y el quitar el soporte vital. Mm, Quitar el soporte vital no es eutanasia, ok, qué bonito. ¿sí? No, no lo es. Y yo creo que no hay que pedirle permiso a nadie, excepto que la persona no hubiera dicho alguna vez que no lo debe morir nunca, ¿sí? Pero eso, hasta un respirador artificial se puede quitar, porque eso es un alivio a una cosa que no tiene ninguna perspectiva de curación, ¿sí? Entonces, eso se puede hacer. Hay cosas muy curiosas, porque, por ejemplo, yo atendí una vez a una persona que había intentado suicidarse, pero quedó vivo, pero inconsciente. Y yo le dije a los médicos, oye, quítenle los soportes vitales. Y dicen, no se los podemos quitar, solo podemos esperar que se terminen y no renovarlos. ¿Sí? Bueno, si eso es lo que está establecido, pues que eso sea. Pero el soporte vital es, es indudable que se puede quitar, se puede desconectar la persona porque en esas condiciones ahí ya no vale la pena vivir. Gracias, Jota, qué lindo lo que nos dices. Pero sí, el soporte vital es un tema que es muy complejo de verlo. Jota lo ve claro, no es una eutanasia, no es quitar la vida, pero cuando es el papá de uno o es el hijo de uno y uno va a quitar el soporte vital, hay que estar muy claro en lo que va a hacer. Tú hablabas Ahora, de, perdona, yo añado una cosita. Yo creo que todas esas cosas, en algo muy importante que tú has dicho, es que hay familias donde la muerte no se habla jamás y la persona ya está enferma y no hablan de nada de eso, no hablan nada de eso. Esos son momentos muy difíciles para abordar el momento de morir, porque se tiene como prácticamente bloqueada el tema. No se ha hablado de lo que es morir, no se ha hablado pues de la vida y de la muerte, ¿no es cierto? Y, y muchas veces la persona está casi como esperando que la familia le dé permiso para morirse. de ti aprendí en alguna de estas conferencias que hemos hecho, que les recomiendo que en Spotify tengo muchas charlas con Jota y hay una de la muerte muy linda, de la vocación de inmortalidad que tenemos como humanidad. O sea, nosotros nos creemos inmortales, totalmente. Entonces, cuando uno tiene vocación de inmortalidad, pues hablar de la muerte es un absurdo. Voy a hablar de la muerte, es que yo voy a ser eterno, ¿no? Entonces, yo sí creo que una de las grandes soluciones es volver la muerte una conversación tranquila, tranquila, del día a día. Y habituar a los niños, y habituar a los jóvenes, y a los viejos, y a los enfermos a hablar de la muerte. Ujú. Creo que esa podría ser la gran sanación. Si eso fuera así, el accidentado, todos, ya tuvo cabido todo el mundo en tu pregunta. Sí, el chiquito, el grande, el viejo, el accidentado,
el que quedó inválido, el que quedó con muerte vegetal, todo el mundo ocupa ahí. ¿No? Entonces pensábamos mucho cuando nuestro amigo estuvo en esa situación, decíamos, ¿cómo nunca se tuvo esa conversación? ¿No? ¿Cómo nunca además, teniendo jugando un deporte de altísimo riesgo, cómo no hubo esa conversación? Dime. La idea de la declaración anticipada es fundamental. Ay, es divina, ¿no? Ayuda muchísimo. Qué lindo. Gracias, yo estoy convencidísima. Tengo una pregunta. Yo tuve un aneurisma hace un año, hemorrágico apenas, tuve UCI y tengo otro ahí, está en resolución de si le ponen o no le ponen, le quitan o no sé qué. Y para mis hijos ha sido muy difícil, porque he empezado a hablar de estos temas y ellos me evaden, ¿no? Entonces cuando yo les digo, mamá, ¿por qué estás en en ese taller? Porque estás leyendo ese libro La muerte. y es dificilísimo para mi mamá, porque yo no es que me quiera morir, o sea, amo la vida, pero tengo que tener una relación con la muerte. O sea, yo tengo claro que este chiquito, como lo llamo, si un día me llama, no es esto, es que tengo que irme porque Dios me llama, tengo que partir. Mira, a mí me conmovió mucho la canción porque sentí mucho cuando la estaba escuchando, ¿no? Disfrútala, disfrútala. Entonces, yo digo, ¿cómo los abordo? Porque me invaden. Ay, mamá, tú y tus carajadas, pues como soy psicóloga, entonces, no, tienes medio corrida la teja también. Entonces, pero así como se te ocurre, tú vas a vivir hasta viejita, tienes que ver a tu nieta, y una nieta lejos en Praga, y tienes que ir a visitarla muchas veces, y no sé qué. Pero me vale. ¿Cómo los Te propongo aspectos varias del cosas. tema? Pues, ya, ¿has oído el libro de San Lucía? ¿Lo has Lo comprado? estoy leyendo. Ok, cómpralo porque es un libro para escribir y No, para trabajar en eso. estoy Perfecto. trabajándolo. Esa es la primera. Entonces, cuando te vas, hay varias cosas que les puedes decir. Entonces, tú les puedes decir, "Miren, o me oyen o me leen, ¿qué prefieren?" Buenísimo. Porque les voy a dejar tremendo cuadernito Sí. a mano alzada. Entonces, que a mí sí me encantaría que me oyeran, diciéndoles eso que dijiste tan lindo. Yo amo la vida. Pero, güey, madre, si yo no tengo una relación con mi muerte, nadie tiene una relación con la muerte. Es que sería una irresponsable no tener una relación con la muerte y ustedes unos irresponsables en no entender que la muerte tiene una realidad en nuestra vida con lo que yo viví. Entonces me parece que lo puedes hacer un poquito de forma jocosa, o me leen o me oyen, Sí, ¿sí? Y regáñalos, o sea, maduren. sí. Pues dice que es la pendeja, pendeja, tú que no me dejas hablar, yo soy tu mamá, espérate, ¿sí? Lánzate. Lánzate. Gracias. Yo con mis hijas cuando tenemos esas conversaciones incómodas las meto entre el carro con la idea de que vamos a ir a no sé dónde, del carro nadie se puede bajar. Y uno arranca con las conversaciones y uno ve que se escurre una en el asiento y la otra dice no sé qué, pero las tiene uno. Así sea ciega, sorda, muda la de atrás, uno ya votó esa información. Y tú decirles, para mí es un acto de responsabilidad hablar de esto. No hacerlo es un acto de irresponsabilidad. Sí. Lo quiero hacer con amor, lo quiero hacer divertido, lo quiero hacer, pero también puede ser a las malas porque yo soy su mamá. ¿Mm? Entonces esas serían mis sugerencias varias. Gracias. Mi hija se burla de mí todo el tiempo porque me dice, mamá, yo te estaba oyendo desde hace más de 30 años de la muerte. Pues es que con lo que uno ha estado todo el tiempo, con las personas que conoce, con el medio en que uno se desarrolla, eso hace parte de la vida. Entonces, no es que sea amargada ni nada, sino que yo la veo ahí al ladito. Y ya. Uno la hace parte de la vida. Mi hija chiquita, por ejemplo, es súper clara. Entonces ella le dice, le fascinan las motos a mis hijas. Entonces mi hija chiquita, ya, pues, mi marido las tenía montando en enduro y estaban muy bien montando en enduro, pero a mi hija chiquita le dio porque quiere una moto de calle grande, como pues una moto, porque su papá anda en moto. Entonces mi marido, no, es que tú eres muy chiquita, Isa, conseguir una moto. Mira, pa, consígueme una moto ya, porque tú en nada te mueres y entonces no vamos a montar juntos. O sea, con toda la conchudez. Uno nunca sabe, ella toda conchuda le dice, uno no sabe cuántos años te quedes. ¿Quieres montar en moto contigo? Entonces, búscame la moto. Sí, ya.
Entonces, sí, yo creo que eso está chévere, ¿no? Mucha naturalidad. Yo creo que la naturalidad se puede volver un gran regalo. Yo sí creo que, además, no entiendo cómo como sociedad, como humanidad, hemos satanizado de tal forma la muerte cuando pues, es un paso como cualquier otro. Sin fregar, es un paso como cualquier otro. O sea, uno está en la barriga de la mamá viviendo pleno y es que lo sacan a la vida y la vida es un desastre y uno llora y tiene que llorar para comer y todo porque me trajo. Y aquí uno cree que entonces llegó a un lugar regular y ahora piensa que es lo máximo. Entonces el paso que voy a dar es regular, de pronto ya es lo máximo también. Son unas ideas que creo que nos restringen bastante la Es naturalidad de un la tema vida. profundo a sufrir, porque entonces tu ser querido se va a ir y no lo vuelves a ver. Bueno, pero en el fondo es miedo, ¿no? Es un miedo. Mi marido tiene una cosa muy, mi marido tiene una historia muy linda, porque él dice, como hablamos de la muerte con esta naturalidad, él dice, oiga, pues sí, ahí está este personaje y uno está vuelto nada porque se va. Qué tristeza, lo voy a dejar de ver, pero cómo me va a hacer de falta. Y uno no piensa que uno se está despidiendo de él, pero él se está despidiendo de todos nosotros. O sea, duro para él. Quítese el protagonismo y viva la realidad de esa persona que sí se está despidiendo de todos sus hijos. Uno está despidiendo a su papá, pero él se está despidiendo de todos sus hijos, de toda la vida. Entonces también esa mirada me parece que lo hace a uno, cuando uno entra al servicio de otros, se alivia inmediatamente su dolor, ¿no? Cuando faltó mi papá, me acuerdo un sacerdote divino que yo quería mucho, me decía, imagínate que escogiste extrañarlo y no que él te extrañara a ti. Uy, a mí esa me cayó tan delicioso. Yo decía, sí, papá, yo te extraño. Que tú no me tengas que extrañar por ahora, pero que yo sí te extraño. O sea, es poner mi dolor al servicio de otro. Y ahí se le pasan a todos los míos. Pero ahí hay que empezar a entender una cosa, y es que ellos sí pueden estar con uno cuando uno no puede estar con ellos. Porque uno cree que no puede estar con ellos. Si nos educáramos un poco más en una realidad diferente, dejáramos de estar tan apegados a esta materialidad, lo sentiríamos mucho más. Como Jota nos habló la vez pasada, de los pajaritos que nos acompañan, o las plumas que nos acompañan, o las realidades que nos acompañan, pues son las personas del otro plano manifestándose como lo necesitamos. Dinos, Jota. Mira, yo creo que vale la pena tener claro la pregunta, cuando yo me muero, ¿qué se muere en mí? ¿Qué se muere en mí? ¿Y qué no se muere en mí? Qué belleza. Porque a mí me impresiona mucho en el Evangelio cuando Jesús muere y se aparece a su gente querida, les dice, no teman que yo acabo de vencer la muerte. Acabo de vencer la muerte. Y le está diciendo que no tengan miedo por eso. Porque ahí hay una parte vital mía que no se muere. Hay una parte inmortal que no se muere. Y si tenemos esa posibilidad de tener esa conciencia, pues las cosas también adquieren perspectivas distintas. Claro, y yo creo que estos encuentros y estas conversaciones nos ayudan a entender que hay algo más. Por eso estamos acá, buscando algo más. Y eso es lo que, ese algo más es el que no muere y ese algo más, Guillermo, muy seguramente será el que sí puede, si me conecto con ese algo más mío, creo que voy a poder estar más en conexión con ese algo más de los que están en el otro plano, ¿no? Tanto apego acá nos siembra y nos quita la posibilidad de expandirnos, ¿no? Qué delicia de momento, muchas gracias por convocarnos. No, dentro de 8 días tenemos a Paola Sáenz, no sé si la conocen. No. Paola es Sáenz Prati y la familia Prati de Cali tiene un nivel de, digamos, de vibración diferente porque todas tienen unas conexiones increíbles. Y nos han dado varias conferencias ellas, inclusive Miriam, que es la que hace las clases de cocina y todas esas cosas. Y ella es chamana. Ajá. Entonces tiene un enfoque hacia
la muerte distinta, y es que dicen, es que esto no es una muerte, esto es una transformación. Qué lindo. Bueno, estaremos muy pendientes. Muchas gracias a todos. Qué linda herramienta. Muchas gracias. Gracias, Jota. Gracias. Chao. Hasta luego. Adiós. Gracias.